Buenas noches. Soy Yautensi Camacho Cristian Eduardo del grupo 5 y SS11 y este es mi video de reforzamiento académico para la materia de taller de base de datos. Em, bueno, entonces, eh, estos son los contenidos a evaluar en segundo parcial y tercer parcial. Bueno, en segundo parcial tenemos lo que son consultas concatenadas, agrupaciones, filtros de dominio y procedimientos almacenados. Mientras que por el tercer parcial tenemos importaciones masivas por medio de archivos CSVs, triggers y auditorías igualmente por medio de triggers. Entonces, para dar inicio con el segundo parcial, tenemos lo que son consultas concatenadas, que son correspondientes a la actividad 10 del equipo de trabajo de Teams. Bueno, las consultas concatenadas en las bases de datos hacen referencia a las operaciones donde se unen cadenas de texto o columnas de números a una sola salida eh, con el propósito de obtener resultados más complejos o personalizados a fin de que las consultas no se hagan en muchas columnas y si se está en la posibilidad también simplificarle al lector o al usuario eh, la comprensión de los datos mostrados. Entonces, eh, aquí tenemos en el MySQL, tenemos aquí lo que son la base de datos de cuatro tablas, es algo sencilla para ejemplificar. Tenemos lo que es una tabla carrera. En este caso tiene dos atributos, perdón, que es una clave carrera de tipo varchar para identificar las carreras según su nomenclatura, ¿no? En este caso son las iniciales de cada palabra por el nombre de la carrera y el nombre de la carrera, el nombre completo. El turno, que hace referencia a el ID de turno, que si es 1 o 2, dependiendo si es matutino o vespertino, y el nombre del turno. También viene la tabla de grupo, donde viene la clave del grupo, que simplemente es un número identificativo de tipo entero. eh, el semestre al que corresponde el grupo, la clave de carrera, de la cual es una llave foránea que hace referencia a la tabla carrera. Y el ID de turno, igual, llave foránea que hace referencia a la tabla de turno. Además, también tenemos lo que es la tabla de alumno con matrícula de tipo entero, un apellido paterno y nada más tiene un apellido paterno por temas prácticos. Más aparte, un nombre y una clave de grupo. Este clave de grupo pues hace alusión a qué grupo pertenece, igual, llave foránea de la tabla grupo. Entonces vamos a hacer la inserción de estos datos y ya podemos insertar los datos para poder visualizarlos en una consulta. Primero que nada, bueno, lo que es la carrera. Las carreras, pues, son las carreras del tecnológico más los turnos. También vamos a introducir datos aleatorios de varios grupos, de varias carreras. Y por último, algunos alumnos inventados. Bueno, ya con esto podemos hacer unas
consultas rápidas de toda la tabla para asegurarnos que se encuentren y poder pasar al siguiente paso. En este caso es alumno. am, la carrera. El grupo. Y el turno. Ok. Bueno. Las concatenaciones. En este caso vamos a unir las columnas de alumno, pero vamos a utilizar lo que es la columna nombre y la columna apellido paterno para que en vez de que aparezca en dos columnas Ortiz, Sebastián, Gutiérrez, Lucía, Chávez, Rodrigo, aparezcan ambas columnas dentro de una misma eh, columna, ¿no? Entonces, la expresión sería select y luego va una palabra reservada que es concat con el nombre de la columna. Este pequeño espacio pues nada más es un hueco vacío. Y el siguiente, que sería el apellido paterno, la columna siguiente. Más aparte el as, que es decir, este va a ser el encabezado de la columna nueva. Vamos a ponerle el nombre completo. ¿Ok? ¿De qué? De alumno. Y esto lo podemos copiar aquí. Pegar acá. Bueno, aquí hay un pequeño detalle que se no era. Ahora sí. Entonces, bueno, aquí me falta poner el espacio intermedio. Pero, pues, ya es visible el nombre de los alumnos dentro de una misma columna. Ahora vamos a también a visualizar que normalmente en el tecnológico no encontramos los grupos en este orden. De hecho, la clave grupo es un dato inventado, ¿no? Solamente para temas de la base de datos, pero eh, aunque lo encontramos como 5 ISC turno 1 y subgrupo 1, pues no es algo muy claro si solo mostramos los datos así. Entonces vamos a concatenarlo para que nos pueda mostrar el grupo completo en una sola columna. Entonces volvemos al bloc de notas y hacemos lo mismo. Select igual concat y ponemos el nombre del atributo. Caso es semestre. Ay, coma. La clave carrera. Luego el I de turno y el subgrupo.
Y ya, lo podemos cerrar. Y ahora vamos a nombrar la nueva columna, perdón, como un grupo completo. ¿De dónde? Del grupo. Listo. Entonces, esto lo mandamos a aquí. Y ya está. Esos son los grupos que están dados de alta, perdón, ya unidos. Y bueno, así es un poco a lo mejor más claro de visualizarlos que si te lo muestran en una tabla con datos aislados por columnas. Entonces, ¿qué es lo que lo que podemos concluir del tema? Bueno, que la sintaxis durante el desarrollo, pues sí, la sintaxis de las concatenaciones, entre más se concatenan, pues sí es un poquito más complejo porque de hecho dentro de las mismas consultas puede haber consultas dentro de los mismos resultados que ya obtuvimos. Entonces, entre más específico queramos un resultado, más eh, laborioso es la sintaxis. Y si no la obtenemos, a veces suele eh, lanzar consultas erróneas o inconsistentes. Y igualmente, normalmente, bueno, cuando las consultas se hacen referenciando a una tabla que ya tenía el mismo atributo por sí misma, se suele generar redundancia en los datos, haciendo que se dupliquen columnas que no queríamos que se duplicaran. Entonces, ese es uno de los problemas que encontré al momento de realizar las actividades durante el semestre. Y bueno, reforzando algunos conocimientos, sí, las consultas pueden ser más precisas entre más se especifique una concatenación de resultados. Y además, pues también me ayuda a estructurar y memorizar la sintaxis eh, con los caracteres y las especificaciones. Por ejemplo, alguna, hay un, eh, parece que se llama join. Los join, por ejemplo, nos permiten relacionar tablas con una misma concatenación para obtener valores similares y, y no hacer una especie como de plano cartesiano, ¿no? En la que un valor puede estar en varias consultas, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es una de de los conocimientos que puede adquirir durante el semestre y que bueno, ese es un ejercicio sencillo, ¿no? Para ejemplificar. Y bueno, ok. Pasando al siguiente tema, tenemos lo que son las agrupaciones correspondientes a la actividad 12. Estas agrupaciones de la SQL son una forma de resumir datos y obtenerlos de manera estadística, mm, con fines más informativos. Por ejemplo, es usada, bueno, son funciones y palabras ya predeterminadas por el lenguaje SQL para obtener resultados más precisos y más que bueno, quizá más que precisos, son datos eh, que dan más contexto sobre los registros que se encuentran en las tablas. Por ejemplo, tenemos esos cinco tipos de agrupaciones, que es
por ejemplo, count para hacer el conteo total de registros dentro de una tabla. El sum, por ejemplo, hace la suma total de los valores numéricos de una columna. ABG, por ejemplo, de toda la columna realiza la suma y aparte la suma de todos los valores y la división del total entre el número de valores para dar un promedio. El mínimo y el máximo, pues busca algún valor mínimo o algún valor máximo, ya sea de tipo numérico o de tipo alfabético. Y el group by, por ejemplo, agrupa eh, filas con valores iguales determinados por algún tipo de parámetro, ¿no? Bueno, pasando al pequeño ejemplo, ¿no? Eh, de, bueno, detrás de las cámaras me añadí otras tablas, que es la tabla de materia, con el ID de materia, el nombre y el semestre al que pertenece, y la tabla de calificación, con un ID de calificación, un autoincrementable, la matrícula, el ID de la materia, el ID de la calificación, bueno, perdón, la calificación. Y bueno, entonces vamos a integrarlas al... Vale, vamos a integrarlas aquí. Ok. Entonces, ya una vez teniendo las tablas de materia y de calificación, podemos introducir las materias. En este caso, todas las materias son correspondientes del primero al noveno semestre, aunque sabemos que noveno no tiene materias como tal. Eh, de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales, ¿no? Una materia por semestre. Y en este caso tenemos a 3 alumnos bueno, los que están aquí. Al menos 3 alumnos son de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ¿no? Todo determinado por el grupo. Por ejemplo, eh, los grupos que son de la carrera son estos 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, son 4 de quinto semestre, de primer semestre, de octavo y de noveno. ¿Vale? Entonces, primero, quinto, octavo, noveno y bueno, al final también hay aquí un segundo semestre. Entonces, estamos asignando las matrículas de algunos de estos alumnos con con las materias de primero, de quinto, de octavo, de noveno y al final de segundo y calificaciones aleatorias. ¿Ok? Entonces, esto nada más para rellenar la tabla de los datos. Ya podemos hacer, por ejemplo, una consulta general de todas las calificaciones. ¿Ok? Ahí está, una ID de calificación, una matrícula, una materia y una calificación, ¿no? Entonces, pues están aquí los datos, pero pues realmente tener los datos, digamos así, de forma bruta, pues no nos sirve de mucho. Entonces, vamos a, por ejemplo, hacer vamos a hacer el uso de las agrupaciones. En este caso, empezaremos
con algo sencillo, que es el conteo de alumnos dentro de todo el registro. E igual empezaríamos como la vez pasada con un select. Ok, select, y utilizamos lo que es el count para el número de registros totales. Entonces es count, y como si queremos saber el conteo total, pues simplemente usamos un asterisco. Ajá. ¿Cómo vamos a enumerarlo? Pues simplemente total de alumnos. Perdón. Y me acabo de dar cuenta que lo hice de donde no era. Vamos a cerrar esto. Select count. Perdón. Ok. From y pues alumno, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno. Desconozco porque solo me haya dado un 1, ¿no? Pero, bueno, tratemos de hacer como que eso no pasó. Y pasemos a, al ABG. En ese caso, el ABG, pues, alguna vez ya teniendo las calificaciones, vamos a tratar de hacer un promedio de una materia en específico. Y en este caso, pues, no sé, vamos a utilizar el 5, ¿no? El 5, pues, debe ser del quinto semestre, que es aquí, taller de base de datos. Ok, entonces, de taller de base de datos, vamos a hacer el promedio. Taller de base de datos tiene una, dos, solo tiene dos calificaciones, que es un 85 y un 92. Entonces volvemos a hacer aquí un select, enter, y aquí usamos ABG. Como en este caso sí vamos a utilizar parámetros más específicos que queremos promediar. El parámetro, bueno, el atributo de calificación. Ok. ¿Cómo qué? Como promedio. Ok. Promedio. ¿De dónde? De calificación. Y... ok. Y también, ya en ese caso, pues también tenemos que especificar en qué fila de la tabla estamos queriendo trabajar. La tabla pues tiene varios registros, entonces pues, no podemos sacar un promedio general de todas las calificaciones porque pues no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces vamos a especificarle que queremos del ID5, ¿no? Entonces, para especificarle en dónde tiene que buscar, usamos el where. ¿Sí está bien? Sí. Where, y buscamos con la llave foránea, que es ID materia. ¿Sí? Así. Igual a 5. Y ya. Entonces
podemos ya copiar esta consulta. Y bueno, aquí hay un error, ya vi por qué es. Ok. Bueno, ahora sí. El promedio pues es un 88.5 de la materia 5, en este caso taller de base de datos. Y pues de hecho si sumamos 92 y 85 entre 2, pues sí, nos da 88.5. Entonces el ABG pues sí funcionó adecuado. Entonces, bueno, la verdad es que desconozco porque en el total de alumnos solo me he dado uno, cuando pues en alumnos pues sí hay más, pero bueno, regresando aquí a la presentación de PowerPoint, que puede concluir que el uso de llaves primarias dificulta normalmente identificar de qué datos estamos hablando, ¿no? A final de cuentas necesitamos también saber el contexto de los datos, porque por ejemplo, eh, sí, los datos por sí solos pues no son de mucha utilidad, y el claro ejemplo pues es esta tabla. Unidad de calificación con una matrícula, una materia que no sabemos qué es, solamente sabemos que es un número y una calificación. Entonces, a veces por eso pues es más... eh, incluso a esta consulta pude haberle puesto el nombre de la materia, ¿no? Para identificar cuál es el promedio general de dicha materia. Pero pues es parte de la concatenación. Entonces, sí, como parte del aprendizaje está eso. Y que bueno, como reforzamos, pues sí, el count, el ABG o el group by, pues sí nos ayuda a obtener métricas estadísticas. Si por ejemplo quisiéramos hacer un censo de población, o si quisiéramos, no sé, normalizar alguna estadística, por ejemplo, en la actividad que realizamos durante el parcial, que era un este hacer el conteo de promedios, los promedios por materia, los promedios por docente que impartía la materia. Entonces, en ese sentido, pues sí, puede ser, puede ser útil para el análisis de dichos datos, ¿no? Bueno, siguiendo con la explicación, ahora, bueno, nos podemos pasar lo que es al tema 16, bueno, perdón, al tema de los procedimientos correspondiente a la actividad 16. En este caso, los procedimientos son un bloque de código SQL. Lo que hacen es que se almacenan de forma interna como una especie de variable conjunta, que lo que hacen es ejecutan acciones que se repiten de forma automática. Por ejemplo, sirven para hacer dos o más acciones en un solo paso, o validar parámetros de entrada y parámetros de salida para ejecutar una función en vista de si se cumple alguna condición o no se cumple una condición determinada previamente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues es de hecho más sencillo trabajar porque
En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una concatenación, perdón, una, un procedimiento. Los procedimientos empiezan utilizando el delimiter. ¿Qué es el delimiter? Bueno, el delimiter es lo que usamos para indicarle a MySQL que la línea en la que estamos trabajando ya terminó su ejecución. Normalmente el delimitador de MySQL y de cualquier lenguaje eh, tipado, pues es el punto y coma. Bueno, pues en este caso vamos a cambiarlo porque no queremos terminar con punto y coma. Queremos terminar con otro porque se va a ejecutar una línea de código eh, y no queremos, digamos, interrumpir el proceso en lo que desarrollamos la línea de código. Entonces vamos a utilizar cualquier otra cosa. En este caso utilizamos doble slash, ¿no? Y ahora sí, empezamos así como creábamos una tabla. Se llama create procedure. Ok. Y le ponemos, en este caso lo que queremos hacer con este procedimiento es, por ejemplo, obtener el número de alumnos de cada carrera, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que hacer el conteo de los alumnos que están y los datos del alumno que está. Entonces, vamos a traer, digamos, dos cosas. El primero es hacer una concatenación de la tabla de los alumnos, de los registros, y aparte una concatenación de los grupos, que en este caso pues es la clave, el semestre y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es un... vamos a ponerle alumno de, ok, que así se llame el, el procedimiento, ¿no? Ahora, esto pues tiene algún parámetro. El parámetro debe de estar dentro de, y este es la variable, digamos, temporal que va a guardar los datos con cada vez que llamemos el procedimiento. En este caso vamos a ponerle p, no sé, clave carrera. ¿Por qué clave carrera? Porque con eso es lo que vamos a nosotros determinar a qué carrera queremos hacer el conteo de alumnos. Entonces, igual, le damos un varchar y para no complicarnos, utilizaremos el mismo parámetro que utilizamos para la clave carrera, que es un varchar de 10. Entonces, varchar de 10 y cerramos paréntesis, ¿no? Entonces, ahora sí, el procedimiento empieza con un begin, luego empieza con un select, ok, y ahora vamos a llamar, digamos, algún atributo. En este caso es el atributo primario de la tabla del alumno, que es el que queremos primero saber. Entonces, el alumno lo vamos a determinar como tabla alumno A, pero eso es algo que no se define sino hasta que utilizamos el from. Sin embargo, el from, pues sabemos que va al final. Entonces, vamos a ponerle a punto matrícula. Ok. Luego volvemos a usar el concat. Ok. Concat. Y ahora sí. Igual. A punto nombre. Luego a punto, no, perdón.
es el espacio que hace rato no me salió. Es este. Ok. Luego el A punto apellido paterno. Y ahora sí. ¿Cómo lo vamos a poner? Como nombre completo, así como hace rato estaba. Ok. Coma. Y viene la siguiente concatenación. Igual, concat. En este caso, como es grupo, vamos a terminarlo como tabla G. Que tiene que tener los mismos atributos, que era el semestre. Ajá. Y como este es todo junto, pues no hay problema con que no le pongamos espacio. El semestre, la clave de carrera, ok. Luego el ID de turno, ok. Se me acaba de pasar que no se nos puede olvidar el G punto para referenciar a qué tabla estamos hablando. G punto y coma el turno y el subgrupo G punto subgrupo. Ok, entonces ya podemos cerrarlo. Igual, ahora como igual grupo completo, así como estaba. Ahora, ¿de dónde estamos sacando estos datos? Bueno, ahora sí, viene el from. Ahora sí le ponemos a la tabla alumno A. Y volvemos a lo que decíamos. Lo que va a ser, digamos, join, en este caso, va a ser relacionar las columnas similares de las tablas para que no se, digamos, no se cuadriculen los datos y nos haga pues, un revoltijo de datos sin sentido. Entonces, utilizamos ahora la referencia de la tabla grupo con su abreviatura, en donde en la variable que habíamos determinado al principio, que era a punto clave grupo. Ahí. Ok, y esto va a ser igual a g punto clave en bajo grupo. Ok, y hacemos lo mismo con carrera. ¿Por qué con carrera? Pues porque a final de cuentas vamos a relacionarlo. Es el grupo va a estar relacionado con la carrera en la misma columna. Entonces ponemos un join carrera C on, ok. G punto igual clave carrera igual a C punto clave carrera. Ok. Y la restricción, en este caso va a ser where C punto clave carrera tiene que ser igual a nuestra primera variable. Ok.
Ok, y ya. Ponemos nuestro end, cerramos el delimitador y bueno, restablecemos el delimitador a como estaba. Ya podemos dejar de usar los slash y usar eh, el que teníamos. Entonces, bueno, ya cualquier cosa. Bueno, parece que no. Mm, ok, bueno, eso está raro. Pero bueno, podemos ya llamar a nuestra función utilizando pues el delimitador que se quedó. En este caso, pues se llama alumno-d eh, y de que cuál va a ser el parámetro, pues habíamos dicho que el parámetro iba a ser la clave carrera. Entonces vamos a poner la clave carrera de ISC. ¿Ok? Y pues el delimitador que ya no se restableció. Ok. Aparece como una columna desconocida. Está extraño. Bueno, sí. Bueno, nuevamente pues tuve que borrarlo porque el delimitador no se restableció. Entonces, bueno, pues ya. Una vez tengo ya ahora sí lo tengo creado aquí. Ya lo puedo pasar. Y no. Bueno, pues hay que borrarlo. Y bueno, no pasa nada. Otra vez lo copiamos. ¿Qué está pasando? Ok. Ok. Bueno, pues ya. Nada más falta llamar a la función alumno de ISC. Y ya. Entonces, lo que hizo esto, pues es llama a la matrícula y concatena tanto el nombre como el apellido como nombre completo. Pues aquí jala toda la columna y concatena lo que son los datos de eh, la tabla de grupo, ¿no? Lo que es el semestre, la clave carrera, el turno y el subgrupo, todo junto bajo el nombre de la columna grupo completo, ¿no? Entonces, lo que hace es, pues, son tres acciones en un solo procedimiento. Arrastra la matrícula, toda la tabla del nombre y toda la tabla del grupo en una sola tabla, ¿ok? En donde busca en el alumno, en el grupo y en la carrera. Entonces lo que hace pues es unir el grupo con la clave de la carrera y crea
esta nueva variable de clave grupo, ¿no? Y de esa clave grupo es donde crea, eh, digamos, otra variable, ahora con carrera, y donde los va, digamos, enlazando uno a uno. Ya nada más el where pues hace la restricción para que solo los que están dentro de dicha carrera pues sean los que se muestren. Y ya, ¿no? Eso sería todo dentro de lo que es las... en general lo que es el segundo parcial y, y los procedimientos. ¿Qué puedo concluir del tema? Bueno, pues que lo que de código sí es un poco más extenso y a lo mejor puede derivar en que, como vimos, si algún parámetro fue mal trabajado, pues puede realizar acciones no deseadas. Así que también igual hay que ser claro en cómo se van a insertar, actualizar o también se pueden borrar datos antes o después de la creación, bueno, antes de la ejecución de los procedimientos, pero también el encapsulamiento de los procesos pues, facilita que se puedan hacer operaciones, más de una o dos operaciones, eh, que de otra manera haberlo has hecho manual, pues sí, te conlleva más tiempo y que pues el CAL te facilita hacer muchas instrucciones en una sola función, que pues sí es muy práctico, ¿no? Entonces, bueno, por parte del segundo parcial, pues sí, ya sería, sería todo. Y bueno, pues podemos pasar al siguiente.